Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias, si las tienen, en el capítulo 11 para que puedan entender lo que leo. Versículo 1, yo voy a lecturar hasta el versículo 16. Según la Biblia de las Américas dice así: el remanente de Israel. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿No sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera también han quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es base a las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel buscaba no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con lo que no ven y oídos con lo que oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y trampa, y en piedra de trompiza y en retribución para ellos. Cúbranse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? En ningún modo, pero si por transgresión han venido a la salvación los gentiles para causarles celo, y su transgresión es riqueza para el mundo, y si su fracaso es riqueza para los gentiles, cuánto más será su plenitud. Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, y si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Me acuerdo hace años cuando el Señor me ha sacado de una iglesia, las pseudo o falsas iglesias, me puse a arrodillarme, me puse a orar y le preguntaba si solamente estaba yo solo. Después vine a abrir las escrituras y encontré esta porción de las escrituras que me gustaría compartirlo en el día de hoy. Generalmente yo no soy de ponerle títulos a los sermones, pero si quieren ponerle un título, le podría poner el remanente escogido de Dios. Porque yo me acuerdo cuando abrí las escrituras en ese momento, pude entender que el Señor tenía un remanente, pero un remanente fiel, pero no era por nosotros, sino que Él mismo había escogido. Eso es un poquito lo que voy a hablar en el día de hoy, el capítulo 12, que nos aventuramos a entrar. Entonces, Pablo hace una serie de preguntas. Pablo va a empezar a preguntar si Dios había rechazado al pueblo de él. Y él va a empezar a contestarla él mismo, ¿no? Este desechamiento de Israel, vamos a decir, que no había sido total ni siquiera perpetuo. Dios mismo había escogido a Israel. Pero yo quiero explicar algo, que el Israel, vamos a decir que Dios no desechó, es el Israel espiritual, que lo que voy a hablar, que ya estuvimos hablando hace mucho nosotros, el Israel que venía de los lomos de Abraham, no sé si se acuerda, no era todo el pueblo de Israel, sino aquellos que miraban a través de la fe, los tipos que anticipaban el antitipo, que eran Señor Jesucristo, esa persona eran salvos. Y Pablo, vamos a ver que él era uno de esos, era un caso, porque él mismo dice que él mismo era el resultado de que Dios no había desechado. Y Pablo empieza a mostrar como persona que dice, yo soy mismo un israelita, yo soy un descendiente. ¿Eso qué significa? Es una prueba de que Dios no desechó, porque yo soy de la tribu de Benjamín, dice. O sea, no sé si entienden ustedes, pero la tribu de Benjamín, bueno, por lo menos era una tribu podríamos decir, de Israel, que junto con Judá se habían mantenido fuertes, fieles, y ustedes lo ven con las demás tribus, se levantaron en rebeldía y se separaron. Benjamín se mantuvo fiel, o sea, vamos a decir, junto con Judá, bueno, por un tiempo, ¿no? Pero Benjamín, o sea, vamos a decir, era uno de los hijos de Jacob, y bueno, entonces
Pablo está mostrando que dice, Dios no desechó a Israel. ¿Por qué? Porque yo soy la prueba viviente de que Dios puede perdonar pecado. Creo que en 1 Timoteo 1:16 Pablo dice así, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces Pablo está mostrando, Dios no desechó al Israel o al Israel espiritual, o sea, por lo menos él provenía de esa tribu de Benjamín, dice. Acuérdense que era el hijo, o sea, de Jacob y de Raquel, era ese único hijo que nació bajo la tierra prometida. Entonces, yo soy una prueba viviente, dice Pablo, que Dios no lo ha desechado, no es que se volvió a los gentiles, usted los dejó. Hay un propósito que vamos a ver dentro de un rato. El propósito, vamos a decir, es salvar, o sea, a aquellos que el Padre le dio al Hijo. Y Pablo va a empezar a mostrar que él era uno de esos que el Señor había escogido. Ahora va a dar otra prueba va a decir que nosotros estuvimos viendo la teología del pacto, no sé si se acuerdan. Bueno, Pablo va a mostrar en Jeremías 33, versículo 19 al 21, que yo ya lo tengo anotado en un papel porque para ganar tiempo, para no leer la Biblia, que la prueba personal, que él era uno que no había desechado, y otra la prueba, vamos a decir, que yo le digo la teología del pacto, o el pacto que había hecho, por lo menos que Dios había jurado por él mismo. Y en Jeremías 33, versículo 19 al 21 dice así, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así como ha dicho el Señor, si pudierais invalidar mi pacto con el día, y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con el siervo David para que deje de tener hijo y que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y pacto con los levitas, sacerdotes, mis ministros. Bueno, la idea es así. Si ustedes pueden decirle, salir cualquiera de ustedes, y el Señor hace una invitación, ustedes pueden salir afuera y decirle al día, hoy no salga sol, o a la noche, yo decreto que no salga a la noche. Si alguno de ustedes pueden hacer eso, entonces mi pacto se va a quiebrar, dice el Señor. Está diciendo que algo que es imposible, yo voy a cumplir. Él está diciendo, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no le pueden ordenar. Yo sí le puedo ordenar al día que no salga y no va a salir. O yo puedo decir que no salga, dice el Señor, y se va. Bueno, vemos que el Señor está diciendo, yo voy a cumplir mi pacto. Todo lo que yo prometí, lo voy a cumplir. Es la prueba número 2 que hace Pablo ahí, una prueba teológica. Pablo va a mostrar también que no solamente era en la época de Pablo, que vamos a decir, sino que Pablo va a mostrar que en la época del profeta Elías, también, vamos a decir, había un remanente fiel, y era por gracia, que había más de 7.000 hombres que no habían doblado rodilla. No sé si ustedes conocen un poco eso, el pasaje que está citando Pablo ahí, pero eso está, que todo lo que yo leí al principio de este primer audio, es Primera de Reyes 19 del 1 en adelante, hasta el 18. Pero ¿qué sucede ahí? Que acuérdese que había una persecución del rey Acá, que había masacrado a los profetas del Señor, y Jezabel, que estaba amenazando, vamos a decir, de castigarlo, de hacer una venganza contra Elías. Entonces, acuérdense que Elías, ¿qué hace? Elías empieza a correr, se escapa de Jezabel. Es algo raro, cuando Elías le había cortado la cabeza, literalmente le había separado la cabeza a 450 baales con el cuchillo. Y se había puesto a orar, y de arriba, ¿no se acuerda? Él tiraba fuego, que el Señor los consumía, y una mujer lo corre a él. Entonces él se va y se esconde. Bueno, esa es la idea que Pablo está nombrando ahí cuando Elías suelta dice, Señor, han matado a todos y que solamente he quedado yo. Y ahí dice, ¿qué le dice la respuesta divina? En ese contexto Pablo está hablando ahí, ¿se acuerdan? Entonces Elías, ahí él le hace una pregunta al Señor, como solamente he quedado yo. ¿Y qué le dice la respuesta divina ahí? Bueno, el Señor lo confronta ahí, acuérdense, y ¿qué le dice? De que tú no eres el único fiel que ha quedado, Elías. Yo todavía no sé si ustedes se han visto, pero por lo menos mi Biblia,
mi Biblia dice que el Señor se había guardado. Fíjese el versículo 4, pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7000 hombres que no han... No es que ustedes son fieles porque que tengo 7000 hombres fieles que todavía no, yo me he reservado, yo le he dado el poder, yo le he puesto el querer hacer para que ellos se mantengan, para que no se doblen a las otras iglesias falsas que se están vendiendo al mundo y metiendo cosas, si quieren decirlo, y están apostatando con todas las cosas. He guardado, pero solamente tú estás, no, yo tengo otros más por ahí. Y así hay mucha gente, muchos hombres y muchos ministros que se han apartado y no se han vendido, y muchas personas, muchos hermanos y muchas hermanas que están pagando un precio, no se juntan con otros, no dice son cristianos y después viven vidas así como si fueran así, son apóstatas. La Biblia dice malditos apóstatas. Son personas que dicen que son cristianos, no, hombres fieles, hombres que se han apartado. ¿Qué es la iglesia? Sacado afuera. ¿Qué es un santo? Alguien que se apartó, no se junta con ellos, después dice que son cristianos. Esos son pseudos cristianos, son gente falsa que ensucian el nombre de Cristo. Estos son hombres fieles, hombres que de verdad no se han contaminado, han decidido apartarse. Y si es necesario huir, huyen ellos, escapan. Pero entonces Elías entendió que no era solamente él, que el Señor se guardaba aunque sea un remanente en diferentes partes. Y si no, los demás morían, como le pasó a los otros profetas. Terminaban perdiendo su vida, pero no se vendían en ese caso. En ese contexto, el Señor le dice... Todavía hay, yo no he terminado mi trato con Israel, pero con el Israel, acuérdense, el Israel es espiritual, el Israel verdadero, no el Israel étnico. No sé si pueden entender, esa es la diferencia que quería marcar yo, que después la voy a enfatizar un poco más. Porque no era el Israel como algunos piensan que era el Israel, vamos a decir, el Israel étnico, que no había terminado. No, acuérdase que había un pueblo, y dice, y la palabra, antes de seguir yo, dice, a su pueblo, ¿sabéis que dice la escritura, el pasaje de Elías, como suplica a Dios a Israel, que no ha desechado a su pueblo, y se había guardado un remanente fiel? Entonces, Pablo va a empezar a mostrar también que no solo en la época de Elías, sino que la otra prueba que va a mostrar que también en la época de él, porque él dice que él se había guardado, dice, así también hay en la actualidad, dice en el versículo ahí que estamos leyendo nosotros. O sea, en la época de él también había un remanente. Yo me acuerdo que creo que Jacobo, Santiago, cuando hay muchos textos bíblicos que yo no me va a tiempo de ir ahí, pero había un remanente fiel. Pablo cuando fue a ver a Jacobo, a Jerusalén, creo en Hechos 21, del 17 al 20, Jacobo, acuérdense que le dice a Pablo, muchos judíos han creído, miles de judíos han creído, en Hechos 21, 17 al 20. Entonces, ¿qué sucede? En la época, no solamente de Elías, sino en la época contemporánea de Pablo, había un remanente y miles que estaban creyendo, miles de judíos que se estaban volviendo al Dios verdadero. Entonces, y no solo eso, amados, sino que en la época actual también hay miles de judíos, o sea, de raza, de judíos, ahora que ya van yendo a Cristo. Y así va a haber, es el verdadero Israel. Y vemos que todo eso no es, vamos a decir, porque esas personas es por sangre o porque han nacido así, sino porque es por gracia. Solamente es por eso. Ahora quiero aclarar algo. Si la elección que Dios hace, y esto no es por un libre albedrío que la persona tenga, que lo puede buscar o porque pueda hacer buenas obras, se puede portar bien, sino la elección que es por gracia, con eso creo que es el versículo número 6 que estoy tratando de explicar. Si la elección es por gracia, ahí va a decir, no hay ningún mérito de parte de nosotros o de ustedes. Dios no ve algo que hice yo, levanté mi mano, decidí algo, me porté bien. Porque si fuera, quiero que entiendan bien esta parte, porque si fuera por mérito, por algo que yo hice, o que yo tomé una decisión por Cristo, o me porté bien, entonces, si yo tengo esa libertad de hacer eso, entonces significa que Dios no tiene libertad de escoger, no hay libertad soberana. ¿Por qué? Porque sería que Dios está dependiendo de la acción de la creación.
y no de la acción divina. Entonces la acción divina de poder escoger depende de la acción de la creación. No sé si se puede entender. La acción de Dios está diciendo, a ver, ¿qué hace? Ah, entonces sí, entonces ahora puedo actuar ya que decidiste por mi hijo. Yo voy a elegirte, porque ya No, eso es inconcebible, es incompatible con las escrituras. La elección soberana no depende de la acción de la criatura. Eso es querer sacar a Dios. Cuando alguien dice yo puedo escoger y puedo hacer esto por Dios, es querer sacar a Dios de su lugar, de su elección soberana. Entonces es importante que entendamos, amado, esto sin atacar a otros ni nada. Yo solamente tengo que exponer lo que dice la Biblia. Y no es que estoy atacando a otras personas así, pero no me puedo callar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre no puede hacer eso. No puede tomar el lugar de Dios. Bueno, Pablo está diciendo que no es por gracia, vas a decir que no es por que no es por gracia, perdón, que dice que es por gracia, que no es por obra, y si es por obra no es por gracia, que esto hace como un juego de palabras, Pablo cuando está hablando ahí. Y está hablando entonces de que en la época de Pablo ya se veía que había un remanente escogido, y ese remanente escogido era por gracia, y no era por las obras de la ley o por portarse bien. Ahora va a explicar que los judíos, esos que encontraron la salvación o hallaron la salvación, él va a hacer una división. Va a empezar a hablar ahora un poco de... No me da el tiempo, creo que lo voy a explicar en el segundo audio, pero va a empezar a explicar... Acuérdense que está hablando de Israel ahora, no de los gentiles. Va a empezar a hablar un poco de la comunidad de Israel, de los escogidos y los desechados dentro de eso. Lo que tengo que hablar es un poquitito difícil de entender, pero yo voy a ver si lo puedo explicar en el segundo audio.